¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy tenemos la continuación del manga de Regresando como el bastardo del clan de la espada. La disputa entre hermanos es algo bastante complicado, pero llegan a un punto de no retorno cuando quieren acabar con la vida del otro cueste lo que le cueste. Continuando con la historia, observamos una gran cantidad de salsa de tomate mientras que Action se encontraba atravesando con su espada al juez que estuvo a punto de acabar con el prota. Esto por supuesto dejaba tanto al prota como al juez sorprendidos. Enojado, Action le mencionaba al hombre que había intervenido porque pensaba que iba a perder. Le preguntó al hombre si acaso eso no era un insulto para el heredero. Por otro lado, Theo se encontraba preocupado y comenzaba a pensar que Action realmente es un bastardo, pues tenía que cuidar de su familia. Action le dijo al prota que lo tenía que admitir, Theo Ragnar realmente era bastante fuerte. El chico comenzó a recordar las palabras de su tío, cuando éste le mencionaba que los débiles son completamente inútiles, pero Action por otro lado era una persona fuerte y con talento. Por esa misma razón tenía que pisotear a todos y pararse encima de ellos, y solamente entonces podría sentarse en el trono de Ragnar. Luego de recordar todo eso, Action le mencionaba al prota que él tiene que ser mucho más débil que él, eso era lo que tenía sentido. Y ahora mismo le afirmaba que se convertiría en el más fuerte y tomaría el trono del poder. Y no había manera de que pudiese perder contra alguien como él en un lugar como ese. Por lo que ahora que se encontraba interponiéndose en su camino mientras se lanzaba a atacar al prota, Action le gritaba que simplemente tenía que acabar con su vida. Theo observó fijamente a Action y en el momento en el que el chico había realizado un ataque al parecer Theo terminó esquivándolo, causando que Action se sintiera sorprendido por esto. Observando el sitio en el cual había atacado, Action se daba cuenta de que Theo no se encontraba allí, y momentos después observamos cómo el prota se encontraba suspendido en el aire, al parecer había aprovechado para saltar. Y antes de que Action siquiera pudiese reaccionar al prota, el chico terminó recibiendo un corte en su torso, lo cual lo dejó completamente sorprendido. Uno de los jueces terminaba acercándose a Liam y le preguntaba a este último si se encontraba bien, mostrándonos cómo Liam todavía seguía con vida pero al parecer mal herido. Uno de los chicos comenzaba a mencionarle a Liam que sabía que sería imprudente, pero incluso hacer algo como eso le parecía ridículo, a lo que Liam le preguntaba a su subordinado qué era lo que estaba haciendo. No podían preocuparse por él, solamente tenían que ir y ayudar a Action de inmediato, tenían que ayudarlo para acabar con Theo Ragnar. El juez le dijo a Liam que Action les había dicho que no podían hacer algo como eso, así que no podían, pero inmediatamente es interrumpido por Liam que le ordenaba que tenía que ir de inmediato, tenían que ir y acabar con Theo. De todos modos, si Action llega a perecer sería el fin para todos ellos, así que no tenían que preocuparse por ningún tipo de variable. De regreso con el combate, observamos cómo Action se encontraba gritándole al prota y al parecer, luego de haber recibido aquel ataque, el chico todavía seguía con la suficiente fuerza para intentar tener un choque de espadas con el prota. Action se encontraba emocionado y comenzaba a pensar que eso no tiene el más mínimo sentido, no podía estar pasando algo como eso. Entonces, el chico recordó las palabras de su tío, que siempre existe una posibilidad, nunca se sabe lo que pasará en Ragnar, ya que incluso una lámpara frente al viento de repente podría estallar en llamas. Luego de eso, en el presente, Action continuaba pensando que no, eso no podía ser. Incluso recordó sus palabras cuando le dijo a su tío que por qué seguían prestando la atención a ese idiota, es un bastardo sin talento. Y él se encargaría de jugar con el prota y le ayudaría a darse cuenta de su propio valor. Pero también recordó cuando su tío le mencionaba que si acaso no lo sabía, Theo y él no es tanta la diferencia en habilidades que poseen. Recordando todo aquello, Action furioso comenzaba a gritar que no podía hacer. Observando al prota fijamente le mencionaba que la basura como él se puede destrozar fácilmente. Y él sería el verdadero vencedor del norte y tomaría el trono de Ragnar tarde o temprano, porque él es Action Ragnar. Mientras realizaba un poderoso ataque, Theo simplemente se quedaba de pie observando la silueta del dragón que estaba a punto de engullirlo. Muy calmado, Theo comenzaba a mencionar lo siguiente: el trono, su ambición, eso había llevado a su gente a perecer innumerables veces. Y si no estaba dispuesto a renunciar a esa ambición, entonces la rompería a la fuerza. Y eso con la ayuda de ese poder que le habían dado, mostrándonos cómo el cuerpo del prota se llenaba de maná y al parecer también había hecho una materialización de dragón con sus poderes. El prota se encontraba preparado para atacar mientras le gritaba su ataque a su medio hermano, 3 garras de dragón. Esto llamó la atención de Action, el cual se encontraba sorprendido. Theo comenzó a pensar que se volvería lo suficientemente fuerte como para derribarlos a todos, mostrándonos cómo su ataque había superado con creces el ataque de Action, destrozando inmediatamente a su dragón. Todos los presentes se encontraban atraídos ante el ataque que había realizado el prota, ya que había sido un ataque bastante llamativo, y en ese momento observamos cómo al parecer Action se encontraba sintiendo una gran cantidad de dolor. Incluso la nieve que se encontraba en el suelo había sido dispersada por aquel ataque, y observamos entonces cómo el prota se encontraba de pie justo delante de Action, para momentos después observar realmente lo que había sucedido. El ataque del prota había sido completamente fatal, acabando del todo con Action. Esta vez la presión de aire debido al ataque del prota había sido tan grande que pudo llegar incluso más lejos que el anterior, era 3 o 4 veces superior. Mientras el polvo comenzaba a dispersarse, observamos como unas cuantas gotas de salsa de tomate caían a los pies de una persona, para momentos después observar cómo esa persona terminaba desplomándose en el suelo.
Aquella persona era nada más y nada menos que Action, el cual en el proceso había perdido uno de sus brazos y al parecer su cabeza se encontraba volando por los aires, mostrándonos más tarde que esto era cierto. La vida de Action llegó a su fin debido a su arrogancia, y mientras su cabeza giraba en el suelo terminó llegando justo a los pies de Theo, el cual simplemente se encontraba observándola con una pose imponente. A pesar de haber acabado con su medio hermano, el prota no tenía ningún remordimiento ni frustración debido a todo lo que éste le había hecho en su vida pasada. Observamos a Liam, el cual se encontraba conmocionado mencionándose que eso no podía ser cierto. ¿Acaso el maestro Action había perecido? La espada de Theo tenía consigo los rastros de lo que había sucedido hace unos momentos atrás, mientras que las gotas de salsa de tomate terminaban cayendo sobre la cabeza de Action ahora sin vida tumbado en el suelo. Los supervisores presentes e incluso Liam, todos ellos se encontraban desconcertados, preguntándose si acaso lo que estaban viendo era cierto. El maestro Action había sido acabado delante de ellos. En ese momento, Liam sintió simplemente una rabia ciega, gritándole a todos sus subordinados que tenían que acabar con el prota, tenían que acabar con ese tipo de inmediato, mostrándonos cómo todos los supervisores ahora se habían lanzado a atacar al prota. Theo, que sabía que esto iba a pasar, simplemente comenzó a sonreír mientras se encontraba pensando que se había acabado todo. De aquí en adelante simplemente era una apuesta por su propia supervivencia. Incluso si estuviese en una buena forma, es imposible para él lidiar con 4 espadachines de alto rango. No hay esperanzas en esa situación. Y su fuerza física también es limitada, casi todo su maná había sido consumido en el golpe anterior, entonces simplemente tenía que continuar atacando, pero en ese momento el prota se daba cuenta de que los ataques de sus oponentes eran bastante lentos. A punto de ser alcanzado por los caballeros, Theo comenzaba a preguntarse si acaso no era la hora de venir. Unas personas comenzaron a correr hacia donde se encontraba el prota y rápidamente 3 de ellos terminaron deteniendo a los caballeros de alto rango. Eran Hulku, su hermana y Remington, los cuales se encontraban enfrentando a los caballeros, mientras que por detrás se encontraban los seguidores del prota rodeándolos también para evitar que estos se escaparan. Este hecho llamó la atención de Theo, el cual no se podía creer lo que estaba sucediendo, observando cómo todo el mundo se encontraba protegiéndolo. El prota les preguntaba a todos qué era todo eso, qué era lo que estaban haciendo y cómo habían llegado a ese sitio. Recordemos que el prota se encontraba tan inmerso en su combate que nunca se dio cuenta de cuándo Remington y los demás habían llegado al campo de batalla. Remy, observando al prota con una sonrisa en su rostro, le preguntaba si acaso no es natural salvar a un compañero que se encuentra en peligro, preguntándole al prota si acaso no considera eso cierto. Erika, por otro lado, comenzaba a mencionar que el prota se ve aún mejor en persona, mientras que Hulkus comenzaba a maldecir y le gritaba al prota que nunca antes había visto a alguien tan fuerte como él, y eso le gusta mucho. Por otro lado, Sylvie Dry se encontraba mencionando que su única habilidad es la lealtad, y por eso se encontraba ayudando a su señor, y no podía simplemente huir y causar más problemas. El sistema nos menciona que el único talento que posee actualmente Sylvie Dry de 17 años es la lealtad. El choque de espadas se escuchaba en todo el campo de batalla y Remington comenzaba a mencionar que quedaba absolutamente prohibido la intervención de los supervisores y además había tocado directamente a un examinado, comentándole al supervisor que probablemente no sepa que eso es un delito grave, preguntándole que si acaso se encontraba equivocado, pero el supervisor que se encontraba peleando con Remy se encontraba un poco atemorizado por estas palabras. El chico, observando a Liam a la distancia, terminó utilizando la telepatía para preguntarle a este qué era lo que debían de hacer. Las cosas se habían vuelto demasiado grandes. ¿Y acaso tenían que lidiar con todos esos tipos, pidiéndole a Liam que por favor tomara una decisión? Liam se encontraba conmocionado, comenzando a pensar que totalmente arruinado, todo se había acabado, no podía encontrar ninguna pista sobre la reliquia del Palacio de la Rosa y ni siquiera pudo lidiar con Theo. Además del hecho de que Action ahora mismo se encuentra desvivido y le han atrapado haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ahora simplemente cómo podría compensarlo. Probablemente algo como eso sea imposible, pero su compañero continuaba gritándole por telepatía a Liam que prestara atención, tenía que reaccionar ya que no había mucho tiempo. Liam pensó en ese instante que entonces el mejor movimiento es gritándole a todos sus compañeros que tenían que acabar con todos los presentes, no tenían que dejar ni un solo testigo. El supervisor se encontraba sorprendido por las palabras de Liam. Este le mencionaba a todos por telepatía que se produjo un brote demoníaco inusual, por lo cual resultó en la muerte de todos los examinados en ese lugar. Con una bolsa en sus manos, Liam comenzaba a mencionar que eso es lo mejor de todo, disfrazarlo como un accidente y eliminar la evidencia de la participación de los Troibam. El hombre, dejando caer las canicas que contenían a los monstruos en su interior, comenzaba a mencionar que eran 20 monstruos de nivel 5 y la cantidad es suficiente para disimular un accidente. Los otros supervisores, dándose cuenta de lo peligrosa que era la situación y lo delicada que se había vuelto, comenzaron a mencionar al unísono que entonces estaba bien, iban a seguir las órdenes al pie de la letra y todo sea por la familia Troibam. Antes de que Liam terminara destrozando las canicas, 3 personas encapuchadas terminaron llegando al campo de batalla y al unísono terminaron atravesando el cuerpo de Liam. Una de estas personas encapuchadas terminaba mencionando el nombre de Liam, a lo que el chico en sus últimos segundos de vida comenzaba a mencionar que si acaso otra vez habían arruinado sus planes. Una de estas personas comenzaba a preguntar qué demonios se encontraba haciendo.
La persona que estaba hablando forma parte de la unidad de caballería de armadura blanca, el supervisor Sherthor Gradner. A su lado también se encontraba una chica que forma parte de la unidad de caballería de armaduras blancas, la supervisora Agri Bakshus. Por otro lado se encuentra una supervisora del Palacio de la Flor de Ciruelo, Natasha Koffel, y una cuarta persona que también es un supervisor y forma parte del Palacio Suseon, Sally Gradner. Lian, en ese momento, dándose cuenta de que múltiples supervisores se encontraban presentes en el sitio, comenzaba a preguntarse cómo habían llegado tan rápido. En ese instante, observaban todos los presentes cómo Lian terminaba desplomándose en el suelo, mientras que los demás comenzaban a gritarle a Lian que tenía que levantarse rápidamente. Gradner le mencionaba a los otros 3 supervisores que se encontraban acompañando a Lian que tenían que dejar de moverse si querían salvar sus vidas, entonces simplemente tenían que seguir obedeciendo sus órdenes. Y si ese no era el caso, entonces simplemente tenían que terminar como Lian, entonces deberían de continuar haciendo lo que estaban haciendo. Los 3 rápidamente se sintieron intimidados ante estas palabras. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de realmente cuál era su situación. Los 3 se encontraban rodeados por todos los compañeros del prota e incluso los 2 miembros de la familia Lake. Theo en ese momento comenzaba a sonreír y mencionaba que los supervisores habían llegado al fin, mostrándonos cómo el prota, luego de todo el cansancio acumulado, comenzaba a desplomarse. Pero antes de que el prota terminara colapsando, una persona se acercó a este para tomarlo entre sus brazos, mientras que el prota le mencionaba a esta persona, Ray Ragnar, que había llegado justo a tiempo, agradeciéndole a la chica por haberlo ayudado. La chica le decía a Theo que había sido demasiado imprudente, preguntándole el por qué había hecho algo como eso, a lo que el prota observaba de reojo hacia atrás y veía cómo los supervisores se llevaban a los 3 supervisores que estaban de parte de la familia Troivan. Remington se encontraba gritándole al prota que lo que había hecho era demasiado peligroso porque no lo había llamado para que lo ayudara. Por otro lado, Erika le mencionaba al prota que no tenía que olvidarse de que ella le había ayudado, y Hulkus le mencionaba al prota que no podía perecer hasta que tenga un duelo con él nuevamente. Pero los 3 fueron opacados por los seguidores del prota, los cuales comenzaban a mencionar que Theo había hecho todo eso por ellos, incluso si el prota llegaba a perecer, ellos estarían a su lado. Al escuchar todo eso, Theo comenzaba a sonreír mientras que Ray se encontraba sorprendida por lo que estaba observando. Jadeando, Theo le mencionaba a Ray que era eso, causando que la chica se encontrara un poco sorprendida. Theo le dijo a Ray que esa es la fuerza que él está persiguiendo, a lo que Ray comenzó a entender un poco la situación y comenzaba a sonreír mientras llamaba al prota por su nombre. Dejando las tonterías a un lado por un momento, el prota comenzaba a mencionarle a los demás que por cierto tenían que traerle todas las campanillas, ya que él se encargaría de ocupar el primer puesto, mientras que Rey comenzaba a sonreír ante la actitud tranquila y despreocupada del prota. El bosque se quedó en silencio por un rato y cambiando de escena nos encontramos ahora en el palacio donde se llevaba a cabo la supervisión de la segunda etapa del examen. Vemos cómo el dragón del cielo, el tío de Action, se encontraba conmocionado y preguntaba qué era lo que acababan de decirle. El caballero que había llegado a informar comenzaba a mencionar lentamente que Action, mientras que todos se encontraban conmocionados por la noticia, el tío de Action preguntaba si acaso él había perecido. Segunda fase de la ceremonia de despertar, campo de resultados. Observamos cómo la mayoría de los sobrevivientes se encontraban hablando entre ellos muy cansados. En ese momento una persona terminó apareciendo delante de todos los participantes y comenzaba a mencionarles a todos que habían trabajado bastante duro. Con esto dicho, la segunda fase de la ceremonia de despertar había llegado a su fin. Este anciano forma parte de los 9 dragones, el dragón ascendente, Parrel Ragnar. Se nos relata que finalmente había terminado la segunda fase de la ceremonia de despertar. Los aprendices conmocionados comenzaban a mencionar que se trataba de nada más y nada menos que el dragón ascendente, el cual había venido en persona y es alguien que rara vez aparece, entonces ¿a qué se debía todo eso? El hombre comenzó a relatar que de los 87 aspirantes, 45 de ellos habían aprobado. Y no está nada mal la cantidad de sobrevivientes que tuvieron en la segunda fase, no es mentira el hecho de que el talento de esa generación es el mejor de la historia. Especialmente el puntaje del mejor clasificado, el cual era sorprendente. Al decir eso, el comentario terminó llamando la atención del prota rápidamente. El anciano continuó mencionando que como saben todos los que habían pasado la segunda fase de la ceremonia de despertar serían promovidos de examinadores de entrenamiento a examinadores de nivel iniciado. Con esto dicho, todos podían comenzar a sentirse orgullosos. Eso significaba que ahora tenían el derecho de actuar como examinadores oficiales bajo el nombre de Ragnar. Y eso incluye a todos los allí presentes que habían aprobado. Entonces procederá a anunciar los puntajes de la segunda fase de la ceremonia de despertar. En el primer lugar se encuentra Theo Ragnar con 121 puntos. Comenzaron a mencionar que como se esperaba, nuevamente era Theo Ragnar. Otro participante comenzaba a preguntar que cómo había conseguido 1000 puntos, cómo pasó de tener 0 puntos a eso al final. Otro participante preguntaba si acaso no habían escuchado la noticia sobre Action, mientras que el prota simplemente observaba en silencio cómo se desenvolvía la situación.
En segundo lugar se encontraba Remington Narcio con 926 puntos, en tercer lugar se encontraba Erika Lake con 843 puntos, en cuarto lugar se encontraba Ray Ragnar con 789 puntos, en quinto lugar se encontraba Hulkus Lake. Y así continuó mencionándolos a todos hasta llegar al puesto número 45 donde se encontraba una persona que solamente había conseguido 28 puntos. Con eso dicho, felicitaba a todos por haber hecho un excelente trabajo. Sin embargo, la ceremonia de despertar aún no había terminado, ya que todavía quedaba la tercera fase de la ceremonia de despertar. Por lo tanto, quienes hayan obtenido el derecho para participar en la tercera fase de la ceremonia de despertar tenían que levantar la mano. Una persona le preguntaba a un compañero si acaso lo había logrado, otro mencionaba que no había reunido las suficientes campanas mágicas, otro chico mencionaba que las había visto pero no pudo entender absolutamente nada. Entre la conmoción, el primero en levantar su mano había sido Remington, luego de este continuó levantando su mano Erika, para seguido de ella terminar levantando su mano Ray, y por último el más importante de todos, el prota. La mayoría se encontraban sorprendidos de que el prota pudiese participar en la tercera fase de la ceremonia. Theo nos comienza a mencionar que la pieza oculta de la segunda fase de la ceremonia de despertar, el método de respiración elemental, era lo que había encontrado. Para dominarlo había que recolectar campanas mágicas con inscripciones aleatorias y aprenderlas. Y aunque la mayoría lograse reunir todas las campanas, aunque lograran hacerlo, comprenderlo era un tema completamente diferente, por lo que se llamaba a sí mismo una pieza oculta. Durante el examen, solo quienes dominaban eso podrían obtener un atributo a su magia y al mismo tiempo obtener el derecho de participar en la tercera fase de la ceremonia de despertar. Theo nos relata que él tampoco pudo comprender correctamente las inscripciones en su vida pasada, sin embargo, ahora mismo todo era diferente. Mientras Theo observaba la campana, el sistema le mencionaba que la sincronización del linaje había sido activada, por lo cual puede leer la voluntad de los objetos. Viendo fragmentos de memoria en su propia cabeza, el prota nos comienza a relatar que al visualizar las escenas de las inscripciones como imágenes en su mente, no tuvo más alternativa que terminar aprendiéndolo todo al instante. El dragón ascendente comenzó a decir que era buena noticia que al menos uno lo lograra, pero resultó que eran 4, eso le sorprendía bastante. Theo comenzó a pensar que en su vida pasada ni Ray ni Remington habían logrado obtener el método de respiración elemental. ¿Acaso sería un efecto mariposa que él mismo había creado? El anciano le mencionaba a los 4 que entonces cada uno tenía que demostrar ante ese juez lo que había obtenido. Y por supuesto, el primero en pasar era Theo Ragnar. El prota comenzó a pensar que con la desaparición de Action muchas cosas comenzarían a cambiar a partir de ese momento, pero no había nada de qué temer, ya que seguramente el futuro sería mucho mejor que antes. Utilizando sus poderes, Theo comenzaba a mencionar que lo que había obtenido era eso, mostrándonos ahora cómo su energía comenzaba a cambiar ligeramente. Theo le dijo a todos los presentes que el elemento que había elegido era el trueno, y actualmente gracias al sistema se nos revela que el prota se encuentra en el estado de asignación. El prota nos comienza a relatar que primero se asigna el atributo del trueno al maná, y luego de ello, mientras el prota se encontraba reuniendo más energía, se manifiesta. Actualmente el sistema nos revela que el prota se encuentra en el estado de manifestación. Los seguidores del prota se encontraban conmocionados por lo que estaban observando, incluso uno de ellos preguntaba qué era eso. ¿Acaso es posible llegar al nivel de manifestación después de la asignación? Sylvie, que nunca desconfía del prota, comenzaba a mencionar que como era de esperarse de su joven maestro Theo. Por otro lado, el prota comenzaba a pensar que normalmente allí es donde todo se termina, mientras observaba fijamente a Remy. Gracias al poder del corazón de dragón del prota, la energía comenzaba a hacerse cada vez más fuerte. Vemos ahora cómo Theo había creado una esfera de truenos en sus manos, mostrándonos que el prota había llegado al nivel de control. El examinador, observando lo que estaba haciendo el prota, mencionaba entre risas que era sorprendente, logró incluso el nivel de control tal y como se decía, pero inmediatamente interrumpa sus palabras al darse cuenta de algo que llamó completamente su atención. Theo seguía apoyándose del corazón del dragón para reunir más poder y cada vez más poder a todo a su alrededor, mostrándonos ahora cómo todo su entorno comenzaba a brillar. Inmediatamente el chico enfocó su mirada en un objetivo mientras se encontraba utilizando el método de respiración elemental de trueno. Desenvainando su espada a una gran velocidad, Theo terminó realizando un ataque el cual tiene por nombre Dragón del Trueno, el cual fue dirigido directamente hacia el examinador. Y el sistema nos reveló en ese momento que el prota se encuentra en el nivel de expansión de habilidad. Los presentes se encontraban sorprendidos y se encontraban gritando que el prota había atacado directamente al supervisor. El dragón ascendente entre risas comenzaba a mencionar que era interesante, ya había alcanzado el nivel de expansión. Moviendo su mano ligeramente, el hombre terminó utilizando el método de respiración del elemento de agua, y tan solo con su mano desnuda terminó mostrando una habilidad, la cual tiene por nombre corte de presión oceánica. Con su rostro completamente al descubierto, el hombre comenzaba a mencionar que con ese nivel de habilidad tenía el derecho para poner a prueba a ese juez, mientras que Theo simplemente lo observaba con una sonrisa en su rostro. Todos los principiantes que se encontraban observando esto se encontraban boquiabiertos ya que no podían creerse lo que acababan de ver. El examinador felicitaba al prota y le mencionaba a este que le otorgaría 1000 puntos adicionales, a lo que el prota terminó agradeciéndole al hombre.
Teo comenzó a pensar que, como era de esperarse del dragón ascendente, es un desafío para los aspirantes completamente. La tabla de posiciones se había actualizado y actualmente el prota se encontraba con 2121 puntos. Hulkus, conmocionado, mencionaba que eso era demasiado, la diferencia era abrumadora entre el resto de participantes. Otro aprendiz comenzaba a mencionar que con ese nivel realmente el prota se encontraba al mismo nivel que Torkel. Emocionado por ver a los demás iniciados, el anciano comenzaba a mencionarle que los tres también tenía que mostrarle de lo que eran capaz. Remington había conseguido 500 puntos y solamente había llegado al nivel de control de la respiración del elemento agua. Rai terminó consiguiendo 300 puntos del elemento hielo y había llegado a la manifestación del elemento. Erika también había conseguido 300 puntos del elemento fuego y había llegado también al nivel de manifestación. El anciano emocionado mencionaba que, como era de esperar, son aspirantes prometedores y normalmente con más de 1000 puntos se obtendría el primer lugar. Pero justo delante de todos se encontraban 4 aspirantes que superaban ese nivel. La tabla de posición quedó con el prota con 2121 puntos, Remy tenía 1426 puntos, Erika tenía 1143 puntos y Rai tenía 1089 puntos. Luego de eso, el hombre le dijo a todos los presentes que habían hecho un excelente trabajo, y a excepción de los aspirantes de la tercera fase de la ceremonia de despertar, los demás podían retirarse y prepararse para la ceremonia de normalización en una semana. Luego de un rato, el anciano quedó tan solo con los 4 aspirantes de la tercera etapa. Con una mirada seria, el hombre les dijo que entonces, a partir de ese momento, mientras una enorme presión provenía de una montaña, todo el mundo se encontraba en guardia ante lo que estaba sucediendo. Ante tal presión, el hombre les preguntaba si acaso era momento de comenzar con la tercera etapa de la ceremonia de despertar. Teo, mientras se encontraba respirando con dificultad, preguntaba qué era eso y por qué de repente se encontraba emanando la energía del Obrok por todo el área. Chicos, tristemente les tengo que decir que con este video nos hemos colocado al día con este manga, nos hemos quedado en el capítulo número 33 de esta increíble historia. Y ya saben, tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para traer la continuación de estos capítulos. Si les ha gustado, por favor háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios respiración del trueno. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a todos los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.